Cuando una persona desaparece y los familiares desconocen su situación o paradero, existen procesos judiciales para determinar la protección de los bienes y derechos del ausente. La declaración de ausencia y la presunción de muerte. ¿Quiénes pueden realizar estos trámites? ¿En qué suceso se facilita declarar la muerte de una persona cuando no está presente? Y para hablar de la desaparición y del fallecimiento incluso de una persona cuyo cuerpo no está presente, esta noche nos acompañan Julio César Orozco. Él es licenciado en Derecho, profesor durante 25 años en la Facultad de Derecho de la UNAM. También es abogado litigante. Y Mauricio González Carrillo. Él es licenciado en Derecho, profesor en la Universidad Panamericana y especialista en el Instituto de Derecho Mercantil. Acompáñenos para que luego juzgue usted. Hace 3 meses sufrió la Ciudad de México y buena parte del país un sismo que dejó, pues lamentablemente, algunos fallecidos. Algunos de ellos, pues no han podido ser declarados muertos. ¿A qué obedece esto? ¿Hay trámites jurídicos que se tienen que seguir? ¿Cuáles serían? Bueno, pues aquí tendríamos que distinguir lo que de ordinario sucede con algunas figuras jurídicas, con algunas instituciones, como es el caso de la declaración de ausencia, las medidas provisionales que a esta corresponden y la declaración de muerte, ¿sí? En este caso concreto también tendríamos que atender a ciertas excepciones para el tema de la pérdida de la vida, que es lo que regula nuestra Ley General de Salud, que atiende precisamente a ciertos criterios y la certificación médica o no contar con una prueba como la certificación médica para efectos de obtener un acta de defunción. Se requiere que haya una certificación médica en prácticamente todos los casos de defunciones. Así es. ¿Cómo se suple esta cuando, por ejemplo, en el caso del sismo o de cualquier otro de este tipo de accidentes orográficos, geográficos, etcétera, se pierde la vida? Bueno, aquí en este caso concreto tenemos un proceso excepcional, un procedimiento excepcional que está previsto dentro del artículo 124 de nuestro Código Civil para el Distrito Federal, en lo que corresponde a un acta de defunción cuando no hay un cuerpo, ¿sí? Cuando no puede encontrarse el cuerpo, sin embargo, hay una presunción, es decir, derivar de un hecho conocido o uno desconocido, en el cual hubiera habido una catástrofe y pudiera expedirse esta acta de defunción sin que se encontrara el cuerpo, sin esta certificación médica como prueba. Y tenemos paralelamente un procedimiento que es la declaración de ausencia y presunción de muerte, ¿no? ¿Y en qué consiste esta presunción de ausencia? Declarar jurídicamente que la persona que sufrió un menoscabo en su integridad física y que no sabemos dónde se encuentra, se le tenga por presuntamente ausente. Pero para esto pues, hay que pasar por una serie de procedimientos de carácter legal, en donde... ¿Son tardados estos procedimientos? Bastante. Incluso los términos que contempla la ley hablan de dilaciones hasta de 6 años. Hay casos concretos, como en el caso de daño presuntivo, porque no sabemos qué es lo que pasó cuando hay un sismo, cuando se cae un avión, cuando hay una inundación, en donde se acortan los plazos. El plazo que de 6 años le hablo se reduce a 6 meses. Pero todo esto implica del concurso de peritos. Mientras esto sucede, ¿quiénes son los que están facultados para solicitar esto? La ley establece con claridad meridiana, entre otros es el Ministerio Público, los descendientes o ascendientes, si le sobreviven a esta persona. Y para hacer este tipo de trámites, licenciado González Carrillo, sí, ¿se requiere el auxilio de un abogado, de un especialista? Por supuesto. Porque le pregunto esto porque hay personas que, habiendo perdido lamentablemente a sus familiares, como decíamos, pues reclaman derechos sucesorios, reclaman seguros de vida, etcétera, y bueno, pues son gastos y más trámites y más papeleo que se suman a la pena de la pérdida, ¿no? Mira, Paco, me gustaría aquí comentar y distinguir a la vez entre un procedimiento ordinario de declaración de ausencia y presunción de muerte, sí, distinguir a la vez dentro de las medidas provisionales que se pudieran llegar a tomar. Las medidas provisionales van desde una vez que se tiene por desaparecida una persona, es decir, que se desconozca su paradero, pero se tenga la suficiente convicción de que su vida pudiera ya no contar esta persona con vida. Empieza a haber publicaciones dentro de los principales periódicos de su domicilio
así como dentro de la Gaceta Oficial correspondiente. Y se va a denominar un representante de este. ¿Sí? Este tendrá una vigencia de hasta 2 o 3 años, dependiendo si había un apoderado o no que pudiera hacer frente a las obligaciones que esta persona tuviera a su cargo. Después de este periodo de 2 a 3 años, viene lo que es la declaración de ausencia. Una vez que fenece este término, que se verifica, se puede hablar de la declaración de ausencia y con posterioridad a esto viene, una vez que se verifican 6 años después, la presunción de muerte. ¿Y esto opera para las desapariciones forzadas, licenciado Orozco? No, esto es específico para el distrito, para la Ciudad de México, en base al Código Civil que regula esta presunción. Los códigos civiles son locales. Sí, así es. En el caso que usted plantea, tendríamos que someternos a una disposición federal, que es la que está regulando el caso de las personas que han desaparecido sin causa justificada. Pero no. Estamos hablando del caso específico que regula el Código Civil, en donde habla de personas que desaparecen por motivos específicos. El terremoto, que se caiga un avión, pero no sabemos realmente qué fue lo que aconteció con ellos. En base a esto se desencadena una serie de derechos que hay que ejercer. Obviamente uno, para poderlos ejercer, pues necesita asesorarse de los peritos en la materia, generándoles un gasto más sobre la pena que ya se tiene frente al presunto desaparecido. Y luego hay que obtener en el procedimiento la presunción de ausencia y luego su declaración de muerte. Y son plazos que a mí en lo personal me parece que el legislador debería de revisar, porque son muy vastos. Son muy largos. Son muy largos y esta dilación pues conlleva en el procedimiento gastos, como para, por ejemplo, cobrar un seguro, pues tiene que llevar el acta de defunción. Por supuesto. Yo no reconozco como aseguradora que, bueno, pues está ausente, presumimos que no está, pero a mí tráeme el acta de defunción. Como decía, el papelito habla. Para llegar con eso debe de pasar todo un procedimiento tortuoso, como son los procedimientos judiciales en el Distrito Federal. Lamentablemente. Lamentablemente. ¿Estaría usted sí, de acuerdo, señor. licenciado González Carrillo, en que se redujeran esos plazos? Sí, por supuesto. De hecho, es una de las principales críticas que se hace sobre la materia. Coincido totalmente con el maestro y puntualizando y quizás enfatizando en relación a las reglas de excepción, como en el caso de los desastres naturales, como el caso del terremoto, precisamente este artículo 705 prevé una excepción donde no se van a cobrar las publicaciones que se realicen, ¿no? A sabiendas de toda la desgracia que esto puede implicar, se prevé este tema. Luego, dentro de las medidas precautorias que se mencionaban en un inicio, se nombra a un administrador en carácter de depositario, que le aplicará las reglas correspondientes a un depositario judicial. Con posterioridad, sí vendrá un administrador, ¿no? Habrá una entrega provisional de los bienes y también habríamos que distinguir si hay un cónyuge, vaya. Esto sería un familiar. Así es. Un familiar. Un familiar, depositario y luego un administrador dentro del ámbito familiar. Así es. Y muchas veces se tiene que, de ordinario, otorgar caución. Bajo la regla excepcional que se prevé en este 705, en caso de un desastre natural, se eximen de cauciones, de garantías e inclusive del costo de las publicaciones. Pero sí, es sin duda que el ciudadano, para ejercer debidamente sus derechos, pues requiere de un asesor jurídico. Basta de Conchos no fue precisamente un accidente natural. Fue una explosión provocada por negligencia, por corrupción, lamentablemente. Y ahí aún no hay, según platicábamos, una declaratoria de que hayan fallecido los mineros enterrados bajo la mina. Sí, yo tengo en la memoria que las autoridades no han dado trámite a este procedimiento por diversas razones que escapan a mi memoria en este momento. Lo que sí sé es que la figura jurídica de la que estamos hablando no fue aplicada y la gente por eso insistía en que se sacaran los cuerpos y la empresa se negó totalmente.
La mayoría de los códigos civiles contemplan todas estas figuras, son similares. Pero en Pasta de Conchos no procedió y la gente fue maltratada y hasta la fecha tengo entendido que no se ha resuelto este problema. Muy bien. Lamentablemente. Lamentablemente. Tengo entendido, licenciado González Carrillo, que usted está participando en un ensayo que me parece muy, muy interesante junto con académicos de todo el continente, incluso europeos. La elaboración de una especie de norma latinoamericana para un código civil, ¿es así? Es correcto. Mire, nosotros estamos haciendo un esfuerzo, diversos académicos, tanto mexicanos como latinoamericanos, que contamos con el apoyo de obligacionistas como alemanes, como italianos, que nos dan el apoyo para elaborar un código civil modelo en materia de obligaciones, que nos permitiría a la vez un tráfico comercial y nos podría a los países latinoamericanos no tener tanta disparidad como es en el caso de México, Guatemala u otros países. Tenemos disparidad interna. Ahora escuchábamos que los códigos civiles, bueno, quién sabe si el de Coahuila contemple estas figuras de las que estamos hablando. Además, en la República Mexicana hay 33 códigos civiles. Así es. 32, uno por cada entidad federativa, uno por ahora la Ciudad de México y el Código Civil Federal. Además. Entonces, homologar a nivel latinoamericano, pues me parece una buena aspiración. Ojalá se logre todo lo que sea benéfico para la causa, en este caso, para agilizar, dinamizar el derecho y particularmente el derecho civil, sea bienvenido. Qué bueno que hay gente que está tratando de impulsar y dinamizar la aplicación de la ciencia del derecho, en lo específico del derecho civil. Lo que sí no me parece muy congruente es que nada más sea en materia de obligaciones. Pero bueno, es un primer esfuerzo, ¿no? Empezar por las obligaciones y, bueno, pues estamos en aras de poder aterrizarlo y sobre todo que se pueda poner en práctica, ¿no? Que pase de la teoría a la práctica y bueno, pues generar un bien para todo nuestro ordenamiento jurídico y para todos los gobernados, los ciudadanos, los destinatarios de la norma. Enhorabuena. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Licenciado Orozco. Para mí ha sido un honor estar en este programa. Bienvenido. Lo felicito. Gracias. En materia de desapariciones, los procesos pueden ser muy tardados, hasta de 2, 3 a 6 años. Solamente se agilizan cuando hay algún evento como el desplome de un avión, un terremoto, un incendio, algo que verdaderamente necesite agilizar el procedimiento. Ha escuchado usted a los expertos, así que ahora juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.